Chicago, 1994. Antes de los títulos reales, antes de las cámaras, antes de que el mundo escuchara el nombre de Meghan Markle, existió Joe Giuliano. Él no era un príncipe ni era famoso, fue su primer esposo. Lo que comenzó como un romance adolescente relámpago, pronto se convirtió en uno de los borrados más silenciosos en la historia de las celebridades, porque según personas cercanas a la familia de Joe, lo que vieron a puerta cerrada fue suficiente para terminar con todo y asegurarse de que el mundo nunca se enterara. Fuentes afirman que los Giuliano quedaron impactados por el comportamiento de Meghan, su obsesión con el estatus, su fría ambición y su disposición para manipular a los más cercanos. La familia, profundamente tradicional y protectora, la rechazó por completo y antes de que el matrimonio pudiera consolidarse, se acabó. Los registros fueron sellados, la familia desapareció y Meghan siguió adelante como si Joe Giuliano nunca hubiera existido. Pero ahora, tras casi 3 décadas de silencio, información desde el círculo interno de los Giuliano está saliendo a la luz, pintando una imagen que Meghan nunca quiso que el mundo viera. Antes de la corona, antes de Hollywood, antes de que el mundo supiera su nombre, hubo otra Meghan, una joven en una pequeña capilla de Las Vegas junto a un hombre llamado Joe Giuliano. No hubo luces, ni alfombras rojas, ni testigos públicos. Solo 2 personas intercambiando votos que luego desaparecerían de cualquier registro que pudiera probar que sucedió. Fuentes cercanas a la familia Giuliano dicen que no fue una fantasía ni un rumor, fue real. Una unión privada que terminó tan silenciosamente como empezó. En cuestión de meses, los papeles fueron archivados, sellados y escondidos. Nadie debía saberlo, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Por qué un simple matrimonio joven, si eso era todo, necesitaría ser borrado? ¿Por qué tanto secreto? El silencio legal e incluso la desaparición de cada rastro. Quienes conocieron a Joe en ese entonces lo describen como alguien decente, respetuoso y muy apegado a su familia. El tipo de hombre que nunca buscó la fama ni la controversia. Su vida era sencilla, estable y basada en la tradición. Y eso es exactamente lo que hizo que lo que siguió fuera tan impactante, porque la mujer que trajo a su vida no era solo otra esposa joven, ella ya estaba planeando algo mucho más grande. Y la familia de Joe, gente conocida por sus valores tranquilos y su lealtad inquebrantable, la vio tal cual era desde el principio. Los Giuliano empezaron a notar detalles que no encajaban, fechas que cambiaban, años escolares que no coincidían, una historia que variaba dependiendo de quién escuchaba. Según un conocido de la familia, la madre de Joe sospechó cuando Meghan mencionó un año de graduación que no concordaba con los registros públicos. Ella dijo que terminó en el 94, recordó la fuente, pero los documentos y sus propios compañeros la ubicaban años después. Al principio, lo atribuyeron a un error, pero mientras más investigaban, más extraño se volvía todo. Algunos registros sugerían que ella era mayor de lo que decía, posiblemente nacida a finales de los años 70, no en 1981, como insistía luego su biografía pública. De ser cierto, eso significaría que no era la chica joven e ingenua que aparentaba ser cuando conoció a Joe. Era mayor, calculadora y con experiencia. Para los padres de Joe, ese descubrimiento lo cambió todo. La mujer encantadora de la que su hijo se enamoró, de repente parecía una desconocida escondida tras una historia inventada. Alguien que podía mirarte a los ojos y hacerte creer cada palabra, incluso cuando nada tenía sentido. No podían confiar en ella, dijo un informante, no por lo que decía, sino porque era demasiado buena diciéndolo. Detrás de su sonrisa, veían control. Detrás de su encanto, veían estrategia. Y en ese hogar tranquilo de Chicago, los Giuliano empezaron a susurrar lo que más tarde sería su verdad no dicha. Meghan Markle no era quien decía ser. Para entender por qué la rechazaron, hay que entender quiénes eran ellos. Los Giuliano no eran celebridades ni políticos. Eran una familia italoamericana muy tradicional, arraigada en la fe, la privacidad y la lealtad. Vivían bajo reglas que nunca cambiaban. Te casas una vez, honras a tu familia y los problemas se quedan en casa. Cada domingo se reunían en la misma mesa para cenar. Cada viernes daban gracias antes de comer. Era el tipo de familia que creía que la reputación era sagrada, no por cómo te veían los demás, sino por cómo te comportabas tú mismo. Cuando Meghan entró en sus vidas, trajo algo extraño para ellos: ambición. Hablaba de Los Ángeles, de audiciones y de querer ser famosa. Soñaba con luces y cámaras, alfombras rojas y fama. Al principio pensaron que era inofensivo, una etapa. Pero pronto se dieron cuenta de que no era un sueño, sino una misión. No hablaba de familia, dijo un amigo cercano, hablaba de oportunidades. Los padres de Joe se preocuparon, vieron a una mujer que quería el mundo, no un hogar.
Creyeron que estaba usando a Joe como un escalón, el primer paso de una escalera donde ellos no tenían lugar. En pocos meses, la calidez desapareció. Meghan se había vuelto una extraña en su propio matrimonio, y para cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Los Giuliano habían tomado una decisión. Protegerían a su hijo, su apellido y, sobre todo, protegerían el silencio. Porque para ellos, Meghan no era una nuera, era una visitante de paso. Joe Giuliano creció creyendo que el matrimonio era sagrado, algo alrededor de lo cual construyes tu vida, no algo que usas para construir una carrera. Pero desde que Meghan se unió a su familia, quedó claro que ella tenía otros planes. Los Giuliano eran tradicionales, valoraban la privacidad, el respeto y la lealtad por encima de todo. Meghan, por otro lado, buscaba otra cosa, un reflector que nunca se apagara. Según personas cercanas a la familia en ese entonces, el conflicto empezó poco a poco. Al principio eran cosas simples. Meghan faltando a las cenas familiares, no devolviendo las llamadas a la madre de Joe y pasando más tiempo en Los Ángeles que en Chicago. Pero pronto se convirtió en algo más profundo. Los padres de Joe empezaron a ver su ambición como una amenaza, no para su reputación, sino para la paz de su hijo. Ella no quería raíces, dijo una fuente en voz baja, quería alas. Cuando hablaba de actuar, modelar o viajar, se dice que el padre de Joe le dijo, eso no es el matrimonio. Pero Meghan no estaba de acuerdo. Quería que la vieran, que la conocieran, y para ella, la familia de Joe era un obstáculo. Ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse. Los Giuliano empezaron a distanciarse. Meghan dejó de visitarlos, y en pocos meses, lo que empezó como un matrimonio por afecto, se convirtió en una casa dividida entre una familia que creía en el silencio y una mujer que creía en reinventarse. Y entonces, el rumor que nunca muere. Según varios relatos cercanos a los Giuliano, Meghan descubrió que estaba embarazada pocos meses después de la ceremonia en Las Vegas. Para los de afuera, habría sido motivo de celebración, pero para esta familia fue una encrucijada. Los Giuliano eran protectores, privados y muy tradicionales. No creían en escándalos ni en dejar los asuntos familiares en manos de extraños. Así que cuando la noticia llegó al hogar, tomaron una decisión que definiría sus vidas para siempre. Como describió un informante después, no hubo pelea ni discusión, solo un acuerdo, de esos que se sienten como un pacto secreto. Los Giuliano criarían a la niña. Meghan seguiría su camino, sin papeleo, sin anuncios, sin registros públicos. Se dice que a mediados de 1995 nació una niña. Nunca apareció en la prensa, nunca fue a escuelas públicas con el nombre de su madre y nunca usó el apellido Markle. Vecinos en Chicago recordaron a una niña pequeña en las reuniones familiares de los Giuliano, presentada solo como la hija de un pariente, algo que nunca se explicó del todo y de lo que nunca se volvió a hablar. A puerta cerrada, Joe siguió siendo parte de su vida, pero Meghan se había ido. Se fue a la universidad, a audiciones, a la vida que siempre quiso, y al hacerlo, dejó atrás a una familia que nunca la perdonó. Para ellos, no fue solo abandono, fue traición, porque los Giuliano le habían ofrecido todo: familia, fe y un lugar al cual pertenecer. Y ante sus ojos, ella lo cambió todo por ambición. Como dijo un amigo de Joe, ella no se alejó de él, se alejó de la maternidad. Cuando el matrimonio finalmente terminó, no hubo una explosión, simplemente desapareció, sin registros de divorcio, sin peleas públicas, sin escándalo. Solo una anulación tramitada en secreto, sellada de inmediato y oculta de la vista del público. Fuentes familiarizadas con los Giuliano afirman que la separación tuvo una condición: silencio. Meghan buscaría su futuro libre del apellido de la familia. Los Giuliano crearían a la niña y protegerían la historia para que nunca saliera a la luz. Y ambas partes prometerían por escrito no volver a hablar jamás. No fue un soborno, fue un entierro. Una forma de borrar un capítulo entero antes de que el mundo pudiera leerlo. Información de Chicago en aquel entonces sugiere que hubo dinero de por medio. Algunos dicen que los Giuliano pagaron para mantener limpio el nombre de Meghan. Otros creen que la propia Meghan quería el registro sellado para proteger su imagen antes de entrar a la Universidad Northwestern. De cualquier manera, el resultado fue el mismo: borrón y cuenta nueva, un matrimonio desaparecido y una hija que legalmente nunca existió. Los Giuliano cumplieron su palabra, nunca hablaron públicamente, pero según susurros de quienes los conocieron, nunca olvidaron y nunca perdonaron, porque mientras la nueva vida de Meghan comenzaba, universidad, actuación, Hollywood, el hogar de los Giuliano se quedó congelado en el tiempo. El cuarto del bebé se quedó, el recuerdo se quedó, el dolor se quedó, y el silencio se convirtió en su herencia. Para el mundo, Meghan Markle parecía una mujer que se había hecho a sí misma desde abajo, pero para la familia Giuliano era alguien que lo había abandonado todo. Después de la anulación, la casa de los Giuliano se sumió en el silencio. Los vecinos fueron los primeros en notarlo. Las luces del porche nunca se volvieron a encender. Las cortinas siempre estaban cerradas. El teléfono dejó de funcionar. Entonces, una mañana apareció un camión de mudanza. En pocas horas se habían ido. Ellos también.
desaparecieron. Según una fuente que vivía cerca, fue como si se evaporaran. Un día estaban ahí, al siguiente era una casa vacía. Oficialmente no hubo registro de a dónde fueron. Extraoficialmente se corrió la voz de que la familia se había mudado, posiblemente al extranjero, tal vez para proteger la privacidad de la niña que estaban criando. Pero antes de irse, supuestamente circuló una última advertencia en los círculos locales. Cualquiera que intentara contactarlos, hacer preguntas o investigar qué pasó, enfrentaría consecuencias legales. No era enojo, era miedo. Miedo de que la historia que enterraron volviera a surgir algún día. Y así, los Giuliano se desvanecieron, dejando atrás solo silencio y un capítulo sellado que Meghan pasaría las siguientes 2 décadas fingiendo que nunca existió. Durante casi 30 años, los Giuliano guardaron el secreto, pero recientemente empezaron a surgir rumores, no de tabloides ni chismes de internet, sino de personas que los conocieron personalmente. Una voz silenciosa supuestamente rompió el silencio diciendo: "No escondimos su secreto para proteger una mentira, lo hicimos para proteger a una niña". Fue una frase cargada de significado, de esas que lo confirman todo sin dar nombres. Se rumorea que los mismos informantes que antes se negaban a hablar, ahora sienten que el tiempo del silencio está terminando. Algunos dicen que la hija, ahora una mujer adulta, ha empezado a hacer preguntas. Otros dicen que miembros de la familia han dado a entender que la verdad no puede seguir enterrada para siempre. Y tal vez eso es lo que realmente es este momento. No venganza, no exposición, sino rendición de cuentas. El entendimiento silencioso de que cada historia borrada en la oscuridad eventualmente encuentra su camino de regreso a la luz. Cada secreto deja una sombra. Puedes sellar los papeles, silenciar a la gente y reescribir la historia, pero la verdad permanece. Espera. Puede que la familia de Joe Giuliano nunca hable en público, puede que la hija nunca se revele, pero su ausencia, su desaparición, habla más fuerte que cualquier entrevista. Porque, ¿qué tipo de familia arranca toda su vida para desaparecer de la noche a la mañana? ¿Qué tipo de hombre permanece callado por 30 años cuando la mujer que amó se convierte en uno de los rostros más famosos del planeta? El tipo de hombre que todavía protege algo o a alguien. Y así, la historia persiste, como un fantasma justo bajo la superficie de la imagen cuidadosamente curada de Meghan Markle. Un matrimonio olvidado, un registro sellado, una familia que eligió el exilio en lugar de la exposición. Dicen que la historia se repite, y quizás ese sea el mayor patrón de Meghan. Puede dejar atrás hogares, países y nombres. Puede cambiar familias por coronas, pero no puede escapar de la verdad que enterró, porque la gente que la conoció primero todavía la guarda. Y en algún lugar en ese silencio, entre la vida que vive y la que borró, el latido de esa historia olvidada sigue resonando. Una hija, un secreto, un rechazo que nunca terminó realmente. Los Giuliano fueron los primeros en verla con claridad y los primeros en alejarse.